Venje a mi padre, señor. La voz del niño era un veneno, un susurro que se atrevió a cortar el aire espeso de la finca. La habitación olía a poder, a humo de cigarrillo piel roja, a cuero de Italia y a whisky caro servido en vaso corto. Sobre la alfombra persa, que seguro valía más que toda la cuadra donde él vivía, el pequeño Santiago estaba arrodillado. No miraba a nadie, tenía la frente casi pegada al suelo, pero todo su cuerpo de 10 años, flaco y vestido con ropa de segunda, temblaba con una furia que no le pertenecía, una furia de hombre. Era un ratón que se había colado en la jaula del león, y los otros depredadores de la sala lo sabían. A la derecha del patrón, Popeye, con esa cara de bulldog que no prometía nada bueno, se movió apenas 1 centímetro, pero fue suficiente para que el cuero de la sobaquera sonara. Al otro lado, la Kika, siempre más culebra, más callado, dejó de limpiar el cañón de su mini Uzi y clavó esos ojos de asesino en la nuca del pelado. El resto del parche, unos 10 manes de confianza, se quedaron quietos, pero la quietud de ellos era la de una tormenta a punto de estallar. Esperaban la orden, una seña, un carraspeo del patrón para sacar a ese gamín de ahí a las malas y mandarlo a hacerle compañía a su padre, quienquiera que fuera, pero la orden no llegó. Pablo Escobar bajó el vaso de Old Parr con la lentitud de un rey. No había sorpresa en su cara, tampoco rabia. Sus ojos, esos ojos que podían congelar el alma de un coronel berraco con solo una mirada, examinaban al niño como si fuera un bicho raro, un rompecabezas que no esperaba encontrar en su sala. Vio los pies descalzos y sucios, los pantalones con huecos en las rodillas y esa camisa que alguna vez fue blanca. Pero también vio la columna tiesa, la determinación en esos hombros huesudos. Este no era un niño pidiendo limosna, era algo más. La voz de Santiago volvió a sonar, esta vez un poco más fuerte, alimentada por la pura desesperación. Un hombre que dijo ser suyo, un tal Cienpiés. Lo mató, patrón. Le pido justicia. Venje a mi padre. El nombre Cienpiés flotó en el aire. A los hombres de Escobar no les sonaba, seguramente un aparecido, un perro sarnoso usando el nombre del cartel para cobrar sus propias vueltas. Una falta de respeto. Eso sí merecía plomo, pero la forma en que este niño lo pedía, esa mezcla de terror y cojones, tenía a todos paralizados. Estaban acostumbrados a hombres rogando por su vida, no a niños exigiendo una muerte. Escobar hizo un gesto casi invisible con la mano, y sus hombres entendieron, se relajaron, pero no del todo. Volvieron a sus conversaciones en voz baja, a sus tragos, pero el ambiente ya estaba envenenado. La inocencia rota de ese niño había manchado la alfombra más que cualquier bota llena de barro. El patrón se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas. El mundo entero pareció reducirse a ese espacio entre el hombre más poderoso de Colombia y el niño huérfano arrodillado a sus pies. Dejó que el silencio se estirara, que la tensión cocinara al niño en su propio miedo, que los latidos de su corazón pequeño sonaran como tambores de guerra en la habitación. Finalmente, la respuesta del patrón no fue una orden, fue una pregunta, lanzada con una voz tan suave, tan calmada, que heló la sangre de sus propios sicarios mucho más que cualquier grito. ¿Y si te digo que no? La Kika dejó de respirar. Popeye abrió los ojos, confundido. No entendían la vuelta. ¿Por qué jugar con el pelado? ¿Por qué no simplemente decirle que sí y mandar a buscar a ese tal Cienpiés para picarlo y tirarlo al río? Era el procedimiento estándar. Era lo que mantenía el orden, lo que cimentaba el respeto. Pero Escobar no estaba interesado en el respeto de sus hombres en ese momento. Estaba interesado en el alma de ese niño. Vio cómo la pregunta golpeaba a Santiago. El pequeño levantó la cabeza por primera vez y sus ojos, negros y gigantes, se encontraron con los del patrón. Estaban llenos de lágrimas, sí, pero debajo de ellas ardía una brasa, una chispa de odio puro. Escobar sonrió, pero fue una sonrisa sin alegría, una mueca de reconocimiento.
Había visto esa misma mirada en el espejo muchas veces. Si yo no lo hago, continuó Escobar, su voz todavía un susurro letal que paralizó a todos en la sala. ¿Qué harás tú, hombrecito? El silencio que siguió fue más pesado que una lápida. Una pregunta que no era para el niño, sino para el hombre en que se convertiría. Una pregunta que sellaría un pacto con el diablo o desataría un monstruo. Si quieres saber cómo una pregunta puede ser más poderosa que una bala y cómo se forja el destino de un niño en el corazón oscuro de Medellín, suscríbete a este canal, porque la respuesta que viene cambiará todo lo que crees saber sobre la venganza. Para entender esa pregunta, hay que entender la vida que Santiago había perdido. Y esa vida tenía el olor a panela y a café recién molido de la tienda de abarrotes de su padre en el barrio Manrique. La campana de la puerta no había sonado. Ese fue el primer mal presagio. Ricardo Hernández estaba surtiendo el estante de las galletas saltinas cuando sintió una sombra que tapaba la luz de la entrada. No levantó la cabeza de inmediato. En Manrique, uno aprendía a no ser curioso, a no buscarle la comba al palo. Pero el silencio era pesado, aceitoso. Cuando por fin se enderezó, lo vio. Estaba recostado contra el mostrador de madera con una confianza que no le quedaba bien, como un disfraz mal puesto. Era un zarrapastroso con ínfulas de traqueto, una camisa de seda barata que brillaba con el sudor, un blue jean apretado y unas botas puntudas que seguro le sacaban ampollas. Pero lo peor era la mirada, vacía y a la vez llena de una necesidad sucia. Ricardo lo conocía de vista, le decían 100 pies, un don nadie que se la pasaba en las esquinas con otros desocupados, un bueno para nada que ahora, de repente, se creía con derecho a entrar a su negocio como si fuera el dueño. «Don Ricardo, ¿mucho camello o qué?», dijo el 100 pies, cogiendo una manzana del canasto y mordiéndola sin pedir permiso. El sonido de la mordida fue una ofensa. Cada fruta en esa tienda era el resultado de madrugar a la plaza mayorista, de pelear precios, de cargar bultos hasta joderse la espalda. «¿En qué le puedo servir, joven?», respondió Ricardo, secándose las manos en el delantal. Su voz era calmada, pero por dentro sentía ese frío en el estómago que siempre anunciaba problemas. El 100 pies se rió, mostrando unos dientes amarillos. «Vengo a hablar de negocios, de una colaboración. Usted sabe, el patrón está haciendo mucho por Medellín, por la gente humilde, y espera que los comerciantes berracos como usted apoyen la causa». El nombre del patrón salió de su boca como una blasfemia, una palabra demasiado grande y sagrada para ser pronunciada por un gadejo como él. Ricardo sintió ganas de vomitar. Llevaba 15 años detrás de ese mostrador. 15 años vendiendo fiado, escuchando los problemas de sus vecinos, viendo crecer a los pelados del barrio. Su tienda era un ancla en una comunidad que luchaba por no ahogarse en la violencia y la pobreza. Y este aparecido venía a hablarle de la causa. «Mire, joven, yo apoyo a mi comunidad pagando mis impuestos, dándole trabajo a la señora que me ayuda con el aseo, y no dejándole faltar el arroz a la viuda del quinto, que a veces no tiene con qué. Esa es toda la causa que yo conozco». La respuesta fue tan tranquila y tan firme que el 100 pies se quedó con el pedazo de manzana en la boca. No se esperaba eso. Estaba acostumbrado al miedo, a las miradas bajas, a las manos temblorosas entregando billetes arrugados. La dignidad lo desarmó por un segundo, pero la sorpresa se convirtió rápidamente en rabia, esa rabia del mediocre que se siente desafiado. «¿Me está diciendo que no, don Ricardo? ¿Usted le está diciendo que no al patrón?». Su voz subió de tono, volviéndose chillona. «¿O es que se cree mucho gringo por tener esta tienda de mala muerte?». Con un movimiento brusco, pasó la mano por un estante y tumbó una pirámide de latas de sardinas. El estruendo metálico hizo que Santiago, que estaba en la trastienda haciendo las tareas, se asomara con los ojos llenos de susto. Ricardo le hizo una seña para que se escondiera de nuevo, pero ya era tarde. El 100 pies lo había visto. Una sonrisa torcida se dibujó en su cara.
Ahí está su motor, ¿no? Qué peladito tan avispado el suyo. Siempre lo veo por ahí, juicioso, ayudándole a su papá. Se acercó al mostrador, y esta vez su voz fue un susurro venenoso. Sería una lástima que al niño le pasara algo en la calle, ¿no cree? Hay mucho malparido suelto, mucho carro loco. Uno nunca sabe. La amenaza, envuelta en falsa preocupación, fue como un puño en la boca del estómago de Ricardo. El miedo que no sentía por él, lo sintió 1000 veces magnificado por su hijo. Miró sus manos, encallecidas, manchadas de tinta de tanto marcar precios. Esas manos habían construido todo lo que tenía. Habían cambiado los pañales de Santiago, habían sostenido a su esposa cuando enfermó, habían levantado cada bulto, cada caja, cada ladrillo de esa tienda. Y no iba a permitir que la mugre de un tipo como el Ciempiés manchara su sacrificio. Se enderezó y aunque era más bajo que el otro, de repente pareció un gigante. «A mi hijo no lo meta en esto», dijo, y su voz, aunque baja, tenía el peso del acero. «Y ahora lárguese de mi negocio». Por un instante pareció que el Ciempiés iba a saltar sobre el mostrador. Sus puños se cerraron, su cara se puso roja. Pero algo en la mirada de Ricardo, una calma mortal, lo detuvo. Era la mirada de un hombre que ya había perdido el miedo porque tenía demasiado que proteger. El Ciempiés retrocedió, intentando recuperar su falsa compostura. «Está bien, don Ricardo. Como quiera», escupió el corazón de la manzana al suelo. «Pero esta conversación no ha terminado. Voy a volver. Y más le vale que tenga mi plata. El patrón es un hombre paciente, pero sus muchachos no tenemos por qué serlo». Se dio la vuelta y salió, dejando la puerta abierta. El aire de la tienda se sentía sucio, contaminado. Ricardo se quedó inmóvil, escuchando los pasos del Ciempiés alejarse, sintiendo cómo esa amenaza se quedaba flotando entre los bultos de arroz y los frascos de café, como un veneno invisible. La trampa se había cerrado. La semana que siguió fue un veneno lento. El Ciempiés no volvió de inmediato, pero su presencia se quedó pegada a las paredes de la tienda como la humedad. Ricardo intentaba mantener una fachada de normalidad para su familia. Le contaba chistes a Santiago mientras barría el local por las mañanas, le ayudaba con las tablas de multiplicar por las noches y le hablaba a su esposa, Elena, de planes para el futuro, de pintar la casa en diciembre. Pero era un teatro. Elena lo veía en sus ojos, veía cómo se sobresaltaba cada vez que sonaba la campana de la puerta, cómo sus hombros estaban siempre tensos, listos para un golpe que no se sabía de dónde vendría. Una noche, mientras Santiago dormía, ella le tocó el brazo. «Ricardo, paga esa plata. Es solo plata. Vendemos la tienda si es necesario, nos vamos para donde mi hermana en Itagüí». Su voz era un ruego desesperado. Ricardo le tomó la mano, una mano pequeña y suave que contrastaba con la suya, áspera por el camello. «Mi amor, si les pago una vez, les pago toda la vida. Y lo que es peor, Santi va a crecer pensando que el miedo es el que manda, que la ley la ponen los atorrantes. Yo no le voy a enseñar eso a mi hijo. Prefiero morirme de pie que vivir arrodillado». Esa fue su sentencia. Había cruzado un río sin puente de regreso. El jueves, la guerra psicológica escaló. El Ciempiés volvió, pero no solo. Trajo a 2 manes igual de desocupados que él. No entraron a la tienda. Se pararon en la acera de enfrente fumando, escupiendo al suelo, mirando a cada cliente que entraba y salía. No decían nada, pero sus miradas eran insultos. Doña Berta, que llevaba 20 años comprándole el mercado a Ricardo, mandó a su nieto a comprar el aceite a la otra tienda, la de la esquina de abajo. Don Julio, que siempre se tomaba un tinto y echaba cháchara con Ricardo por las tardes, pasó de largo sin saludar. La tienda, que siempre había sido el corazón de la cuadra, se convirtió en una isla apestada. El miedo era más efectivo que cualquier bala. La gente del barrio no era mala, pero en Medellín uno aprendía a sobrevivir, y sobrevivir significaba no meterse en problemas ajenos,
agachar la cabeza y seguir caminando. Para el sábado por la mañana, la tienda estaba casi vacía. El silencio era una burla cruel al día de la semana que solía ser el de más movimiento. Fue entonces cuando el Ciempiés decidió que la lección de paciencia había terminado. Entró a la tienda solo, caminando con la arrogancia de un gallo de pelea que se sabe ganador. ¿Y entonces, don Ricardo, ya pensó en la colaboración para el patrón o todavía se cree muy teso? Ricardo estaba detrás del mostrador, pesando 1 libra de arroz. No levantó la vista. Ya le dije, joven, aquí solo hay plata ganada con sudor, y mi sudor no se negocia. La calma de Ricardo fue como echarle gasolina al fuego de la humillación que el Ciempiés había estado acumulando toda la semana. ¡Ah, berriondo malparido!, gritó, y el insulto rompió el último hilo de civilidad que quedaba. «Se van a arrepentir, viejo hijueputa. Nadie le dice que no al patrón». Ricardo levantó la cabeza, y sus ojos ya no tenían miedo, solo un cansancio infinito. «Usted no sabe ni quién es el patrón», dijo, y fue la verdad más peligrosa que pudo haber dicho. Le había quitado al Ciempiés lo único que tenía, el nombre prestado, el poder imaginario. Santiago estaba en la trastienda, organizando unas botellas de gaseosa. Escuchó los gritos, escuchó la voz de su padre, tranquila, mortal. Luego, un estruendo. No fue el disparo que uno se imagina en las películas, fue un sonido seco, un tac, como si alguien hubiera partido una tabla de un solo golpe, seguido por el ruido sordo de algo pesado cayendo, como un bulto de papas rodando por el suelo, y después el silencio, un silencio absoluto, antinatural, que lo llenó todo. El corazón de Santiago se detuvo. Con el terror pegado a la piel, se asomó por el marco de la puerta. La imagen se le grabó en la mente, a fuego lento. Su padre estaba tirado en el suelo, junto al mostrador. No había sangre, no había un drama evidente. Estaba en una posición extraña, con un brazo debajo del cuerpo, como si se hubiera quedado dormido de repente. A su lado, un saco de harina se había roto, y el polvo blanco se esparcía lentamente, cubriéndolo como una mortaja. El Ciempiés estaba de pie, con la pistola todavía en la mano, un fierro viejo y oxidado, pero no parecía un asesino victorioso. Tenía los ojos desorbitados, la boca abierta, estaba pálido, asustado de su propio acto. Había cruzado una línea que no sabía cómo descruzar. Sus ojos se encontraron con los de Santiago por un segundo que duró una vida. En esa mirada, Santiago no vio a un monstruo, vio a un cobarde, y entonces el Ciempiés corrió. Salió de la tienda tropezando con sus propias botas, huyendo de lo que acababa de hacer. Santiago no gritó, no lloró. El shock le había secado las lágrimas y le había robado la voz. Caminó lentamente hasta donde estaba su padre. Se arrodilló a su lado, en medio de la harina. Fue entonces cuando vio la mancha. Una pequeña mancha oscura en la camisa de su papá, justo debajo del hombro, que crecía lentamente, tiñendo la harina de un color rojizo y opaco. El mundo que Ricardo había construido para él, un mundo de trabajo duro, de honestidad, de reglas, se había derrumbado con ese sonido seco. En su mente de 10 años, la lógica fue simple y brutal. La policía no servía, los vecinos tenían miedo, Dios estaba ocupado. El único poder real en ese barrio, en esa ciudad, en ese país, era el poder que ese cobarde había invocado para matar a su padre, el poder del patrón. En ese momento, arrodillado en el polvo blanco manchado de rojo, Santiago tomó una decisión. No buscaría a la policía, no buscaría consuelo, buscaría al dueño de ese poder. Si un hombre que decía ser de Escobar le había quitado a su padre, solo el verdadero Escobar podía hacer justicia. Era su punto sin retorno. Ya no era un niño, era el hijo de un hombre asesinado. El entierro fue un asunto gris y apurado. Un puñado de vecinos, con la mirada clavada en el suelo, murmuraban pésames que sonaban a disculpa. Le tenían cariño a Ricardo, pero le tenían más miedo a la bala que lo había matado.
Nadie habló con la policía. 2 agentes se pararon en la puerta de la tienda con una libreta, pero la gente pasaba a su lado como si fueran invisibles. Santiago vio todo esto desde el quicio de la puerta de su casa, con el vestido negro de su madre a su lado. No lloró. El dolor se le había secado por dentro, dejando en su lugar un desierto frío, una sola idea fija que era a la vez su ancla y su brújula. La justicia no se busca en los hombres con uniforme, sino en los hombres con poder. Se convirtió en una sombra en su propio barrio. Dejó de ser un niño. Su mundo ya no eran los recreos ni las canicas, sino las esquinas donde parqueaban las motos RX 115, los billares que apestaban a cerveza y a cigarrillo barato, las tiendas donde los manes más viejos hablaban en clave. Aprendió a ser invisible, a escuchar sin parecer que escuchaba. Se ofrecía para hacer mandados, para barrer la acera, cualquier cosa que le permitiera estar cerca del veneno, del rumor. El nombre Cien Pies aparecía de vez en cuando, siempre en susurros y con una mezcla de burla y desprecio. No era un duro, entendió Santiago. Era un sapo, un perro, que había ladrado más fuerte de lo que mordía. Lo más importante que aprendió fue que el Cien Pies estaba escondido. Y no se escondía de la ley, se escondía de la oficina. La razón era la clave que Santiago necesitaba. Había usado el nombre del patrón en vano. Había matado a un hombre bueno, a un civil, por una vacuna que nunca había sido autorizada, ensuciando el nombre de una organización que a su manera torcida tenía reglas. La muerte de Ricardo no había sido una ejecución del cartel, había sido un irrespeto. Esa palabra se iluminó en la mente de Santiago como un letrero de neón. El irrespeto. En Medellín, esa era una ofensa más grave que el asesinato. Con esa palabra como llave, su plan tomó forma. No era un plan de niño, era una estrategia de sobreviviente. No podía llegar donde el patrón como el hijo de una víctima pidiendo lástima. La lástima era para los débiles. Tenía que llegar como un informante, como alguien que traía una noticia de interés para el negocio. Alguien había manchado su buen nombre. Era una jugada brillante y desesperada. Ahora venía la parte imposible. ¿Cómo un gamín de 10 años llega hasta el hombre más custodiado de Colombia? Siguió las migajas de pan de las conversaciones. Escuchó sobre una finca en las afueras, cerca a Río Negro, un lugar al que el patrón iba a descansar, a tener reuniones menos formales. Llegar hasta allá era una cosa, entrar era otra. Sabía que la puerta principal era un suicidio. Pasó 2 días en los montes cercanos, comiendo mangos y aguantando hambre, observando. Vio los carros blindados, los guardias armados hasta los dientes, pero también vio los camiones que entraban y salían con comida, con trago, con insumos para los animales del zoológico. Esa era su puerta de entrada. Esperó al amanecer del tercer día. Un viejo camión Ford, cargado con bultos de concentrado para caballos, se detuvo en la entrada para la requisa. Mientras los guardias hablaban con el conductor, en un punto ciego del espejo retrovisor, Santiago, pequeño y rápido como una rata, se deslizó por debajo de la lona y se enterró entre los bultos que olían a melaza y a campo. El viaje dentro del camión fue una tortura. El calor, la oscuridad, el miedo a ser descubierto en cualquier momento. Cada sacudida, cada frenazo era un infarto. Sentía el corazón en la garganta, ahogándolo. Y si lo encontraban, le dispararían ahí mismo. Lo tirarían a los cerdos. Si crees que el corazón de este niño no podía latir más fuerte, espera a ver lo que pasa cuando se abran las lonas de ese camión. Suscríbete si quieres descubrir si el plan más audaz de su vida termina con una bienvenida o con una bala. Finalmente, el camión se detuvo. Santiago escuchó voces, el sonido de los bultos al ser descargados. Esperó el momento perfecto, cuando los trabajadores estaban al otro lado del camión, y se deslizó fuera, corriendo agachado hasta esconderse detrás de unos tanques de agua. Estaba adentro. El corazón le martilleaba, pero lo había logrado.
Pasó el resto del día escondido, moviéndose entre los jardines como un animal asustado, aprendiendo el ritmo de la finca. Vio a Escobar a lo lejos, jugando fútbol con sus hombres. Vio a su familia, a sus hijos, jugando cerca de la piscina. Era una escena tan normal, tan doméstica, que por un momento la sintió como una puñalada. Ese hombre tenía una familia, y por culpa de un perro que usaba su nombre, él ya no tenía a su padre. La rabia le dio fuerzas. Al atardecer, vio que los carros importantes empezaban a llegar. Popeye, La Quica, Gonzalo Rodríguez Gacha. Era una reunión del alto mando. Era ahora o nunca. Salió de su escondite, con la ropa sucia, el pelo revuelto, y caminó con una calma que no sentía hacia la casa principal. Un guardia lo vio a los 20 metros. Un tipo grande, con cara de pocos amigos, que se le plantó enfrente como una pared. ¿Qué hubo, gamín? ¿Y usted de dónde salió? ¿Se perdió? ¿O qué? El guardia lo agarró del brazo con una fuerza que casi se lo parte. Santiago no se resistió. Lo miró a los ojos, respiró hondo y soltó la frase que había ensayado 1000 veces en su cabeza. Tengo un mensaje para el patrón. Es sobre un irrespeto a su nombre. La palabra mágica. El guardia aflojó la mano. Lo miró de arriba abajo, confundido. La orden era no dejar pasar a nadie, pero un irrespeto al nombre del patrón era un asunto de seguridad nacional. «Venga conmigo», gruñó y lo arrastró hacia la casa. La puerta de la sala se abrió y Santiago vio la escena que recordaría por el resto de su vida. El humo, los hombres armados, el lujo, y en el centro, sentado en un sillón como un rey, Pablo Escobar. El guardia lo empujó adentro. «Este gadejo dice que tiene que hablar con usted, patrón». Algo de un irrespeto. La puerta se cerró a su espalda, sellando su destino. Estaba solo, en la jaula de los leones, y lentamente, con todo el peso de su padre muerto sobre sus pequeños hombros, se arrodilló. El círculo se había cerrado. La pregunta de Escobar se quedó flotando en el aire viciado de la sala, pesada como una lápida. Sus sicarios, hombres que vivían de la obediencia ciega, estaban más perdidos que nunca. No entendían el juego del patrón. Santiago, todavía de rodillas, tragó saliva. El miedo era un animal vivo en su garganta, pero la imagen de su padre tirado en el suelo de la tienda era un ancla que lo mantenía firme. Levantó la barbilla 1 centímetro más y con una voz que era mitad niño y mitad fantasma respondió: «No lo sé, señor, todavía no lo sé». Hizo una pausa, y en esa pausa maduró 10 años. «Pero algo haré. Un hombre mató a mi papá, y eso no se puede quedar así». No fue un ruego, fue una declaración. La afirmación de una ley tan antigua como el mundo, y en esa respuesta Escobar vio el reflejo oscuro de su propia juventud. Vio al muchacho que robaba lápidas en el cementerio, no por la plata, sino por la rabia, por la certeza de que el mundo era un lugar torcido que alguien tenía que enderezar a las malas. Una sonrisa, esta vez genuina, se dibujó lentamente en el rostro de Pablo Escobar. Se puso de pie, y el mundo pareció reacomodarse a su alrededor. «Este pelado», dijo, dirigiéndose a sus hombres con un orgullo extraño, casi paternal, «tiene más cojones que muchos de los que he visto con un fierro en la cintura». Caminó hasta donde estaba Santiago, y para el asombro de todos, se arrodilló frente a él, quedando a su misma altura. Sus ojos se encontraron 2 generaciones de violencia antioqueña mirándose de frente. «No», dijo Escobar, su voz ahora suave, cómplice, «yo no voy a vengar a tu padre». Le puso una mano en el hombro al niño, y el contacto fue extrañamente cálido. «La venganza no se pide, se toma. Pedirla es de débiles, y yo en mi ciudad no crío débiles». Se levantó y le tendió la mano a Santiago para que hiciera lo mismo. «Voy a hacer algo mucho mejor. Voy a darte las herramientas para que tú mismo, un día, cuando seas un hombre, puedas mirar a los ojos al que te hizo esto y decidir su destino». Se volteó hacia Gustavo Gaviria, su primo, el cerebro financiero del imperio.
Gustavo, quiero que le busques a la mamá de este niño la mejor casa que encuentres en el poblado, lejos de Manrique, lejos de los malos recuerdos, y le vas a entregar una maleta con suficiente plata para que no tenga que volver a camellar un solo día de su vida si no quiere. Luego sus ojos volvieron a Santiago. Y a ti, hombrecito, desde mañana empiezas a estudiar en el San José de la Salle, con los hijos de los doctores y los políticos, uniformes, libros, todo lo que necesites. Quiero que aprendas a hablar inglés, a entender de números, a ser más vivo, más culebra que todos esos gringos hijueputas. El plan era diabólico en su genialidad. No le estaba dando a Santiago un pescado, le estaba enseñando a pescar en un río de sangre. No estaba comprando su silencio, estaba comprando su alma, forjando una lealtad con una deuda impagable. Estaba creando a su imagen y semejanza un hombre que entendería que el verdadero poder no es jalar el gatillo, sino tener la opción de no jalarlo. Una vez sellado el destino de Santiago, la atmósfera de la habitación cambió. El padre de familia desapareció y en su lugar quedó el patrón de la mafia. Se sentó de nuevo en su sillón y tomó un trago de whisky. Su voz, cuando volvió a hablar, era hielo puro. «Popeye», dijo, sin mirar a su jefe de sicarios, «búsquenme a ese tal Ciempiés». Popeye asintió. Su rostro inexpresivo era una máscara de eficiencia mortal. «Pero», continuó Escobar, y aquí vino la orden que descolocó a todos, «no me lo maten. Escúchenme bien. Ninguno de ustedes me le pone un dedo encima. Lo quiero vivo». Sus hombres se miraron entre ellos. ¿Vivo? A un tipo que había matado a un civil usando el nombre del cartel. La orden iba en contra de todo su código, de toda la lógica de su mundo. Un irrespeto se pagaba con plomo. Punto. «Averigüen todo sobre él», siguió Escobar, ignorando la confusión. ¿Dónde se esconde? ¿Con quién anda? ¿Qué deudas tiene? ¿A qué le tiene miedo? Quiero saber hasta de qué color son los calzones que usa su mujer. Se terminó el trago de un solo sorbo. La muerte es un regalo, un descanso, y ese gadejo no se lo merece. Para él, para ese insecto, tengo otros planes. La sala quedó en un silencio denso. Los sicarios, asesinos curtidos en 1000 batallas, no entendían la estrategia, pero obedecían. El poder de Escobar no radicaba solo en su capacidad de ordenar una muerte, sino en su habilidad para imaginar castigos peores que la muerte misma. Había decidido que el Ciempiés no sería un cadáver que se olvida, sino una lección que camina, un fantasma en vida para que todos vieran lo que pasaba cuando un don nadie se atrevía, no a desafiar al patrón, sino a pensar que era estúpido. Las dos maquinarias se pusieron en marcha esa misma noche. Mientras un carro llevaba a Santiago a un mundo nuevo de sábanas limpias y libros por leer, otra caravana de sicarios se adentraba en las sombras de Medellín, no para llevar la muerte, sino para empezar una cacería mucho más cruel, una cacería psicológica diseñada para despojar a un hombre de todo, absolutamente todo, antes del golpe final. Albeiro Zapata, alias Ciempiés, se sentía un rey. Por 3 días se sintió el más teso del barrio. Había matado a un hombre, un viejo terco que se había atrevido a mirarlo por encima del hombro. En su mente enferma, ese acto lo había graduado, lo había subido de categoría de simple atracador de buseta a hombre de respeto. Se escondió, sí, pero no por miedo, sino por estrategia, como había escuchado decir a los traquetos de verdad. Se metió en una pieza inmunda en el barrio triste, un cuarto que olía a orines y a soledad, esperando a que las aguas se calmaran para salir a reclamar su corona de matón. Tenía la pistola de Ricardo guardada debajo del colchón, un trofeo que sacaba de vez en cuando para admirarlo, para revivir ese segundo de poder absoluto. Pero el poder que sintió se estaba desvaneciendo, reemplazado por una comezón en la nuca, la sensación de que algo no andaba bien,
La plata que le había robado a Ricardo se le estaba acabando en aguardiente y en perico barato, y el respeto que esperaba no llegaba. La cacería de Pablo Escobar no empezó con plomo, empezó con palabras. Popeye no mandó a sus sicarios a reventar la puerta de la pieza del Ciempiés. Mandó a sus relacionistas públicos, dos manes bien vestidos que llegaron al barrio en un Renault 18 impecable, se bajaron y con una cortesía que daba escalofríos empezaron a preguntar. No amenazaban, solo conversaban. Visitaron al flaco, el dueño del billar donde el Ciempiés se creía el rey. «Parce», le dijo uno de los hombres, poniendo un billete de 5,000 pesos sobre la mesa de paño verde. «Andamos buscando a un amigo, a Albeiro, el que le dicen Ciempiés. El patrón quiere agradecerle un favor. Si lo ve, dígale que lo estamos esperando en la oficina, que le tenemos un trabajito bueno». El mensaje era una obra de arte de la maldad. Agradecerle un favor, un trabajito bueno. El flaco, que no era ningún huevón, entendió el código de inmediato. Cuando los hombres se fueron, cogió el billete con la punta de los dedos como si quemara y lo guardó. Esa misma tarde, cuando el Ciempiés, ya sin un peso, apareció por el billar a pedir fiado, el flaco lo sacó a escobazos. «Aquí no vuelva, malparido. Usted está muy caliente y yo no quiero problemas con esa gente». El veneno se regó por el barrio más rápido que una epidemia. Los dos amigos con los que el Ciempiés había ido a intimidar a Ricardo, de repente no lo conocían. «No, parce, yo a ese man casi no lo distingo», le dijeron a los enviados del patrón. Las puertas se le empezaron a cerrar en la cara. La señora que le lavaba la ropa le tiró la bolsa con sus trapos sucios a la calle. El jíbaro que le vendía el perico le dijo que se le había acabado la mercancía. En menos de 48 horas, el Ciempiés pasó de ser el futuro duro del barrio a ser un apestado. Estaba solo. Su pequeño reino de miedo de 3 pesos se había derrumbado sin un solo disparo. Desesperado y con el estómago pegado a la espalda, intentó hacer una última vuelta. Tenía un radio que se había robado de un carro. Fue a donde el zurdo, el reducidor del sector, un viejo mañoso que le compraba cualquier cosa sin hacer preguntas. Pero el zurdo también había recibido la visita. Cuando vio llegar al Ciempiés, casi se desmaya del susto. «No, no, no, lárguese de aquí, Albeiro», le gritó desde detrás de una reja. «A mí me dijeron claro que cualquier cosa que tuviera que ver con usted era un problema directo con el patrón. Yo tengo familia, hombre, no me joda la vida». Ahora, además de solo, estaba sin plata. La paranoia, que antes era una comezón, se convirtió en una bestia que le devoraba el cerebro. Empezó a ver a los hombres de Escobar en todas partes. En el tipo que vendía aguacates en la esquina, en el conductor del bus, en el cura que salía de la iglesia. Una noche llegó a su cuarto inmundo y el corazón le dio un vuelco. La única silla de la habitación, una silla coja y despintada, no estaba donde él la había dejado. Estaba en el puro centro del cuarto mirando hacia la puerta, como si alguien hubiera estado ahí, sentado, esperándolo. No faltaba nada. La pistola seguía bajo el colchón. Pero ese simple detalle, esa silla movida, fue más aterrador que cualquier amenaza. Sabían dónde dormía. Podían entrar cuando quisieran. Estaban jugando con él como un gato con un ratón. Su último refugio era la casa de una prima en el barrio Aranjuez, una mujer buena y trabajadora que le había dado posada por lástima. El sábado por la noche, los hombres del Renault 18 aparecieron en su puerta. De nuevo, la misma cortesía mortal. «Señora, buenas noches. Sabemos que su primo Albeiro está viviendo aquí. No venimos a hacerle daño. Al contrario». El hombre le entregó un sobre grueso. «El patrón sabe que usted es una mujer decente y trabajadora. Aquí hay un mercado y un poquito de plata para que pague los servicios. Solo le pedimos un favor. Dígale a su primo que se vaya. Él cometió un error muy grave y no queremos que gente buena como usted termine pagando por los platos rotos de un torcido». La prima, temblando, cogió el sobre.
No tuvo que pensarlo. Cuando el Ciempiés llegó esa noche, encontró sus pocas pertenencias en una bolsa de basura en la puerta. «Lo siento, primo», le gritó ella desde detrás de la puerta cerrada, «pero yo tengo hijos. Váyase, por favor, váyase». Y ahí estaba, en la calle, sin amigos, sin plata, sin techo, sucio, hambriento y con un miedo que ya no era miedo, sino una certeza absoluta de su propio fin. La ciudad que había querido conquistar ahora era una trampa gigante. Cada callejón era una amenaza, cada sombra un sicario. La cacería había terminado sin haber empezado. Estaba quebrado, destruido psicológicamente. Se sentó en un andén mientras empezaba a llover, una de esas lluvias frías y tristes de Medellín. El agua le lavaba la mugre de la cara y se mezclaba con las lágrimas de pura desesperación. Ya no era un matón, ni siquiera era un hombre. Era solo un insecto, un ciempiés asustado esperando que lo pisaran. Y en medio de esa miseria entendió el plan del patrón. La muerte habría sido una misericordia. Esta ruina total, era el verdadero castigo. Estaba listo para entregarse, estaba listo para rogar, y eso, precisamente eso, era lo que Pablo Escobar había estado esperando. Lo encontraron 2 días después, o más bien, se dejó encontrar. Estaba hecho una piltrafa humana, acurrucado en el zaguán de una iglesia en el centro, temblando de frío y de hambre. Ya no era un matón, ni siquiera una sombra. Era un animal herido, esperando el tiro de gracia. El Renault 18 se detuvo a su lado sin hacer ruido. Popeye bajó la ventanilla. No le apuntó con un arma. No le gritó. Simplemente dijo su nombre. Albeiro. El ciempiés levantó la cabeza y en sus ojos no había desafío, solo un alivio infinito, el alivio del que sabe que la tortura de la espera por fin ha terminado. «El patrón quiere hablar con usted», dijo Popeye. «Súbase». Albeiro Zapata se subió al carro sin oponer resistencia, con la docilidad de una oveja camino al matadero. El viaje no fue a un matadero, fue a un palacio. Lo llevaron de vuelta a la misma finca de Río Negro, a la misma sala donde Santiago se había arrodillado. Pero esta vez, el escenario estaba preparado para una obra de teatro muy diferente. Lo hicieron esperar en el centro de la habitación. Sobre la misma alfombra persa que Santiago había santificado con su dolor, él ahora era una mancha de mugre. Estaba sucio, olía a aguardiente rancio y a miedo. A su alrededor, sentados en los sofás de cuero, estaba el Estado Mayor del Cartel de Medellín, Gustavo Gaviria, los hermanos Ochoa, Rodríguez Gacha, hombres cuyos nombres solo se pronunciaban en susurros de terror. El ciempiés nunca había estado tan cerca de tanto poder en su vida. Se sentía como un gusano bajo la mirada de un congreso de águilas. Finalmente, Pablo Escobar entró. Vestía de un blanco impecable, desde la guayabera de lino hasta los mocasines. No lo miró, caminó por la sala, sirviéndose un trago, hablando en voz baja con su primo sobre un cargamento. Ignoró al ciempiés con un desprecio tan absoluto que era más doloroso que cualquier golpe. Después de lo que pareció una eternidad, Escobar por fin se volteó hacia él. No había rabia en su cara. Había algo peor, una decepción casi aburrida, la mirada de un rey ante un bufón que ha contado un chiste malo. «Usted es Albeiro Zapata, el que llaman Ciempiés, ¿cierto?», preguntó Escobar. Su voz era tranquila, conversacional. Albeiro apenas pudo asentir. «Me dicen que usted es un hombre muy importante, un hombre del patrón». La ironía era una navaja. «Me dicen que usted cobra vacunas en mi nombre. Y me dicen que, en mi nombre, usted mató a un hombre trabajador, a don Ricardo Hernández, un hombre bueno». Cada palabra era un martillazo. El ciempiés empezó a llorar, un llanto mocoso y patético. «Patrón, yo no quería, fue un accidente. Yo pensé». «Usted no pensó», lo cortó Escobar, su voz todavía calmada pero con un filo que cortaba el aire. «Y ese fue su primer error, pero no fue el más grave.
Se acercó lentamente, rodeándolo como un tiburón. Matar a un hombre es fácil. Cualquier pendejo con un fierro y sin alma puede hacerlo. Eso no lo hace a usted importante, lo hace ordinario. Se detuvo frente a él, tan cerca que el ciempiés podía oler la loción cara y el whisky. Su error más grave, Albeiro, el que de verdad me ofendió, fue pensar que yo era un pendejo como usted. La sala quedó en un silencio sepulcral. Usted, continuó Escobar, creyó que podía usar mi nombre, el nombre que yo he construido con sangre y con plomo, para sus vueltas de 3 pesos. Creyó que podía ensuciar mi negocio, que tiene reglas, con su mugre de atracador de esquina. Creyó que yo, Pablo Emilio Escobar Gaviria, no me iba a dar cuenta. Escobar se apartó y se sentó. Mírese, dijo, con un gesto de asco. Usted no es un traqueto. Usted no es un sicario, usted no es nada. Es un insecto, un 100 pies, y a los insectos se les aplasta. Hizo una pausa, saboreando el terror absoluto en la cara del otro. Pero a usted ni siquiera le voy a dar ese honor. Chasqueó los dedos. 2 hombres entraron. Uno traía una silla de barbero, el otro una máquina de peluquería y una navaja. Siéntelo, ordenó Escobar. A la fuerza, sentaron al 100 pies en la silla. El hombre temblaba tanto que la silla se movía. Enfrente de la élite de la mafia colombiana, el barbero empezó a raparle la cabeza, dejando caer mechones de pelo grasientos sobre la alfombra de miles de dólares. Luego, con la navaja, le afeitó las cejas. Lo dejaron lampiño, ridículo, despojado de cualquier rasgo de identidad. Ahora quítele la ropa, ordenó Escobar. Le arrancaron la camisa de seda barata, los blue jeans, las botas puntudas. Lo dejaron en calzoncillos, un hombre flaco, pálido y humillado. Uno de los sicarios trajo un balde de metal y tiró la ropa adentro. Escobar le lanzó un fósforo encendido. Las llamas consumieron la única identidad que el 100 pies había tenido. Usted no va a morir, Albeiro, dijo Escobar levantándose. Morir es un premio, un descanso. Usted va a vivir, pero va a vivir sin nombre y sin cara. Caminó hasta él y le habló al oído. Lo vamos a llevar hasta la frontera, hasta Cúcuta. Se va a ir a pie, con lo que tiene puesto. Va a mendigar, va a comer mierda. Y escúcheme bien, insecto. Si alguna vez vuelve a pisar Antioquia, si algún día yo escucho que su apodo o su nombre se vuelve a pronunciar de este lado de las montañas, le doy permiso a cualquier hombre, mujer o niño de esta ciudad para que lo cace como al perro que es y me traiga su cabeza en una bolsa. ¿Me entendió? Albeiro Zapata, el 100 pies, el hombre que había matado a Ricardo Hernández, solo podía sollozar. Un sonido animal, roto, había sido borrado de la existencia. Le habían quitado la vida, pero lo habían dejado respirando para que sufriera su propia muerte cada día. Los sicarios lo sacaron de la sala, arrastrando a ese despojo humano hacia su exilio. La lección había sido aplicada, y el mensaje para todos los presentes era claro como el cristal. El mayor pecado contra Pablo Escobar no era matar, era no respetarlo. El viaje hacia la nada fue un funeral en reversa. No hubo llantos, ni pésames, ni una sola palabra. El 100 pies, o lo que quedaba de él, iba en el asiento de atrás de un campero encogido, tiritando en sus calzoncillos sucios. La cabeza rapada y la cara sin cejas le daban el aspecto de un enfermo terminal, de alguien a quien un dios cruel le había borrado los rasgos para que nadie pudiera reconocerlo. Popeye iba adelante, en silencio, escuchando vallenatos en la radio como si estuviera yendo a pescar. La música alegre era una tortura, una burla a la ruina total que se sentaba en su silla trasera. Después de 6 horas de carretera, llegaron al nudo de Paramillo, una tierra de nadie, una frontera de selva y olvido. El campero se detuvo en medio de la carretera vacía. «Bájese», ordenó Popeye. Albeiro bajó. El calor húmedo lo golpeó como una pared. Estaba descalzo, y el asfalto caliente le quemaba las plantas de los pies. «De aquí para allá», dijo Popeye, señalando con la cabeza hacia el este, hacia la inmensidad verde,
es monte, y después, si tiene suerte, Venezuela. De aquí para atrás es la muerte. No se le ocurra mirar para atrás. El campero dio la vuelta y se alejó, levantando una nube de polvo que dejó a Albeiro solo, medio desnudo en el corazón del olvido. Empezó a caminar. No tenía otra opción. Caminó durante horas, bajo un sol que le pelaba la piel y le rajaba el cráneo rapado. El hambre era un animal con garras en su estómago y la sed una lija en su garganta. Los pocos carros que pasaban disminuían la velocidad, no por piedad, sino por morbo. Veían a esa figura ridícula y grotesca, y algunos niños apuntaban y se reían. Él, que había querido ser temido, ahora era un chiste, un espectáculo de circo pobre. Al anochecer, llegó a un caserío, un puñado de casas de madera con techos de zinc. Intentó pedir agua. La gente se le escondía, cerrando las puertas en su cara. Su apariencia no inspiraba compasión, inspiraba terror y asco. Era un monstruo, un espanto. Durmió en una zanja, abrazándose a sí mismo, para darse un calor que ya no tenía, mientras los mosquitos se daban un festín con su piel expuesta. A la mañana siguiente intentó buscar trabajo. Se acercó a una construcción donde unos hombres cargaban bultos de cemento. «Parce, le camello por un plato de comida», suplicó. El maestro de obra, un hombretón con cara de pocos amigos, lo miró de arriba a abajo. «¿Y esa pinta qué? ¿Lo sacaron del manicomio o qué?», se rió. «Lárguese de aquí, loco, no queremos enfermos». Fue entonces cuando entendió la verdadera profundidad del castigo de Escobar. No era solo el exilio, era la anulación. Le habían quitado su identidad. Ya no era Albeiro Zapata. Ese nombre, sin sus amigos, sin su barrio, sin el miedo que proyectaba, no significaba nada. Y sin cejas, con la cabeza rapada como una bola de billar, ni siquiera parecía una persona. Era una cosa. Un objeto de burla y de asco. La humillación lo empezó a enloquecer. La tortura ya no venía de afuera, ahora vivía dentro de su cabeza. Empezó a ver la cara de Ricardo Hernández en todas partes, en las nubes, en los charcos, en las caras de los extraños. No era una visión de culpa, sino de reproche. Era la cara tranquila del hombre al que había matado, mirándolo, no con odio, sino con una lástima infinita que era 1000 veces peor. Empezó a hablar solo, a discutir con el fantasma de Ricardo. «¿Usted por qué no pagó, viejo terco? Por su culpa estoy así», gritaba al viento, y la gente se apartaba de él, haciéndole la señal de la cruz. Los meses pasaron, y se convirtieron en un manchón de miseria. Se convirtió en un desechable. Uno de esos fantasmas que habitan las terminales de buses y las plazas de mercado de los pueblos fronterizos. Aprendió a comer de la basura, a pelear con los gallinazos por un hueso. Su cuerpo se secó hasta quedar en puro cuero y hueso. La piel se le llenó de llagas. El hombre que una vez vistió seda barata, ahora se cubría con harapos que encontraba en los basureros. El Ciempiés había muerto, y en su lugar había nacido una criatura sin nombre, un animal que solo vivía para buscar la próxima sobra de comida, para encontrar un cartón donde dormir. Su espíritu no estaba roto, se había pulverizado. Ya no había rabia, ni orgullo, ni esperanza, solo un vacío inmenso. La muerte que Pablo Escobar le había prometido se había cumplido. Estaba vivo, sí, pero su vida era un infierno consciente, una tumba andante. Un año después, un camionero de Envigado que hacía la ruta a Cúcuta se detuvo a tomar un café en un parador de la frontera. Mientras esperaba, vio a un grupo de mendigos peleando por un pedazo de pan que alguien había tirado. Uno de ellos le llamó la atención. Era un esqueleto andante, con la cabeza rapada y unos ojos hundidos que parecían 2 huecos negros. Había algo vagamente familiar en él. El camionero, un hombre que conocía las historias de la oficina, se quedó helado. Era él, era el Ciempiés, o el fantasma de lo que alguna vez había sido. No dijo nada, pagó su café y se fue.
Pero cuando regresó a Medellín, la historia voló de boca en los bares y las esquinas. Vi al Ciempiés. No, parce, ustedes no me creen. No es un hombre, es un espanto. El patrón de verdad que lo borró del mapa. La lección, sembrada un año atrás en Río Negro, florecía de nuevo. El castigo de Albeiro Zapata no había terminado en la frontera. Seguía vivo, seguía trabajando, en la memoria y en el miedo de todos los que escuchaban su historia. Su caída no fue una bala, fue un eco eterno. Mientras el fantasma del Ciempiés aprendía a mendigar en la frontera, Santiago aprendía a conjugar verbos en inglés. Su nueva vida era otro tipo de exilio, un exilio de la pobreza. El Colegio San José de la Salle era un universo paralelo. Los pasillos olían a cera, ya libros nuevos, no a fritanga y a desagüe. Sus compañeros, hijos de la élite de Medellín, hablaban de sus vacaciones en Miami y de los caballos de sus fincas. Al principio, Santiago era un bicho raro, el becado misterioso con un acento de barrio que no se podía ocultar y una seriedad en los ojos que no correspondía a sus 11 años. Pero el hambre que lo había llevado a las calles ahora lo impulsaba en las aulas. Estudiaba con una ferocidad silenciosa. Cada 10 en un examen, cada felicitación de un profesor, era un pago a la deuda invisible que tenía con el hombre que le había dado esa oportunidad. No lo hacía por gratitud, lo hacía por supervivencia. Entendía, con una claridad de adulto, que su vida y la de su madre dependían de su éxito en ese mundo ajeno. Su madre, Elena, vivía en una jaula de oro. El apartamento en el poblado era grande y luminoso, con una vista a la ciudad que le habría parecido un sueño imposible meses atrás. Tenía una empleada que cocinaba y limpiaba. Podía comprar lo que quisiera, pero la paz que el dinero debía traer nunca llegó. Vivía con miedo, un miedo constante y sordo. Veía las noticias en la televisión, los carros bomba, los políticos asesinados, y sabía que el hombre que pagaba por su lujo era el arquitecto de ese terror. Miraba a su hijo tan juicioso, tan enfocado en sus libros, y se preguntaba cuál sería el precio final de esa beca. Le rezaba a la Virgen todas las noches, no para agradecer, sino para suplicar, para que el diablo que les había dado una nueva vida no volviera un día a cobrarles el alma. Mientras tanto, en Manrique, la leyenda crecía. La justicia de Ricardo Hernández se convirtió en un mito de barrio. Nadie sabía exactamente qué había pasado con el Ciempiés, pero las historias volaban, cada una más terrible que la anterior, que lo habían picado y tirado al río, que lo habían enterrado vivo en cal, que lo tenían en una jaula como a un animal. Lo único cierto era que había desaparecido y que la viuda de Ricardo ahora vivía como una reina. Para la gente del barrio, la lección fue clara. La policía no servía, el gobierno era un chiste. La única ley que funcionaba, la única justicia real y expedita era la del patrón. Pablo Escobar se convirtió en algo más que un mafioso. Era el santo patrón de los desamparados, el verdugo de los abusadores, el único poder al que un pobre podía acudir cuando el mundo se le venía encima. Su nombre, que el Ciempiés había usado para matar, ahora era invocado por la gente para pedir protección. La paradoja era perfecta. El mayor generador de violencia era visto también como el único garante del orden. Santiago veía a Escobar un par de veces al año. Eran encuentros cortos, casi de negocios. El patrón no actuaba como un padre. Actuaba como un inversionista revisando su activo más prometedor. ¿Cómo van las notas, hombrecito? ¿Sigue siendo el mejor de la clase? ¿Ya está pensando en qué va a estudiar en la universidad? Cada pregunta era un recordatorio del pacto. Santiago respondía con respeto, mostrando sus excelentes calificaciones. Y Escobar asentía, satisfecho. Su experimento estaba funcionando. Estaba moldeando a un soldado, no de plomo, sino de cerebro. Un día, cuando Santiago tenía ya 15 años, Escobar lo mandó a llamar a la Hacienda Nápoles.
Ya no era un niño asustado, era un adolescente alto, delgado, con la misma mirada intensa, pero ahora pulida por años de educación jesuita. Hablaron a solas, junto al lago de los hipopótamos. Su papá era un hombre berraco, le dijo Escobar, tirando un pedazo de pan a los peces. Se paró duro, eso yo lo respeto. Pero en este país, a veces, pararse duro no es suficiente si uno no tiene poder. Luego lo miró fijamente. El poder que yo le estoy dando, la educación, es un arma más peligrosa que cualquier pistola, Santiago. Con ella, usted nunca más tendrá que arrodillarse ante nadie, ni ante mí. Fue la mentira más grande y más seductora que Santiago había escuchado, porque él sabía que siempre, por el resto de su vida, estaría arrodillado ante el fantasma de ese hombre, ante el recuerdo de la deuda. Así termina la historia de la venganza de Ricardo Hernández. Una venganza que nunca ocurrió. En su lugar hubo una transacción. El Ciempiés pagó con su vida en vida el crimen de ser un estúpido, y Santiago pagó con su futuro la osadía de pedir justicia. Pablo Escobar no le dio al niño lo que pidió, le dio lo que él, Escobar, necesitaba, un símbolo de su poder, de su inteligencia retorcida, de su capacidad para jugar a ser Dios. Le enseñó a Santiago la lección más peligrosa de todas, que en un mundo donde la ley es una farsa, la justicia de un monstruo puede sentirse como la única verdad. Santiago Hernández nunca tuvo que jalar un gatillo para vengar a su padre. No tuvo que mancharse las manos de sangre, porque Pablo Escobar le había enseñado algo infinitamente más letal. Le había enseñado a poseer el alma de un hombre sin disparar un solo tiro.